Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Él sana a los quebrantados y venda sus heridas. Grande es el Señor. Lo sé. Salva, me dio el plan de salvación y por gracia ahora ya salvo soy. ¡Qué bendición! Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí. Aunque tormentas vinieren a mi alma, yo sé que Dios me sostendrá.
Porque somos una radio con propósito. Con propósito. 87.9 FM. La voz de Victoria. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. De 6 a 9 de la mañana. Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán, pero allá con mi Jesús, cuando brille en plena luz, lo comprenderemos todo, gloria a Dios. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Esta vida temporal no por siempre de gozar, alimento, casa y todo puedo aquí necesitar. Hoy vivimos por la fe y confiamos siempre en Él, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. Imprevista tentación nos prepara Satanás, cuántas veces ya estamos casi a punto de caer, no sabemos por qué Dios esto lo permitirá, mas lo entenderemos todo más allá. En nación, patria de solaz, gozaremos de perfecta paz, veremos cara a cara al Salvador y lo entenderemos todo más allá. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. En nación. Estamos en un programa más de Canto del Gallo cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos del 24 ya de octubre del 2010 y bueno, ya estamos enlazados vía telefónica con el pastor Manuel Arriola. Pastor, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, hermano, buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición, pastor, gusto saludarle. ¿Y cómo está por allá Cancún el día de hoy? Hoy amaneció más fresco que otros días, ha llovido y ha ayudado a que la temperatura baje. Oh, qué Ayer tomamos chocolate abuelita con bolillo. Es todo. ¿Cuál debe ser, pastor? Y, pastor, cuéntenos cómo va lo del viaje a Cuba. La siguiente pregunta. Pues hermano, seguimos todavía en espera de respuesta a los hermanos. Pero ya tenemos un violín, no es cierto, sí, ya tenemos un violín. El pastor Carlos Hernández de Cuernavaca nos donó un violín. Y el pastor Junior está aquí en México y él acaba de comprar una trompeta. Entonces tenemos que tener una trompeta y como 3 flautas dulces. Amén. Dios, animamos a los hermanos a que se animen a apoyar esta causa, este ministerio, porque el viaje ya está a escasas semanas, ¿verdad, pastor? Así es, ya estamos a 10 días, a 12 días. Wow, tremendo, pastor, qué bendición. Y pastor, esta mañana, ¿cuál será el tema del que nos va a predicar? Pues vamos a hablar de levantando al caído, quiero hablar de restauración. Oh, tremendo, varón, qué bendición. Y bueno, platicábamos fuera del aire de la importancia de tener sabiduría en cuanto a estos temas, ¿verdad? Amén. Oh, tremendo. Pues pastor, dejamos los micrófonos, el tiempo es suyo, adelante. Gracias, hermano. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Y que espero que se encuentren bien, hermanos, donde ustedes están. Ya sea que estén rumbo al trabajo, rumbo a la escuela, en la casa, en el mismo trabajo. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles desde aquí de la ciudad de Cancún. Y bueno, los voy a invitar a sus Biblias al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. La verdad es que aquí tengo mucho que decir, pero hay muy poco tiempo y mis ideas todavía no están bien ubicadas en todo lo que quiero decir, pero espero pueda ser entendible lo que vamos a hablar esta mañana. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Y ahora sí,
hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre, considerando de ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, hermanos, vamos a hablar acerca de, dice ahí, ¿verdad?, si alguno fuere encontrado en alguna falta. Es muy interesante esto, hermano. Necesitamos entender y usted y yo comprender esta situación. Va a haber, hermanos, en nuestras iglesias, y podemos ser usted o yo, que podemos caer en alguna transgresión. Aquí dice alguna falta, ¿verdad?, algún pecado, alguna situación que puede traer necesidad hasta de un juicio en ocasiones, ¿no? Entonces dice aquí cómo debemos de proceder. Dice aquí, si alguno fuere encontrado en alguna falta, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ver que hay hermanos que van a fallar o vamos a fallar. Esto es importante entenderlo. Si usted y yo estamos pensando esto, estamos leyendo esto y meditando esto, quiere decir que algunos hermanos no van a corresponder con la fe, o van a transgredir de la fe, o van a violar la fe, o no solamente la fe, a veces la moral, a veces la ética. ¿Y cómo debemos proceder cuando un hermano cae? Cuando un hermano en la tentación, o cuando un hermano viene el diablo y lo derriba. ¿Cómo debemos proceder? Personalmente, hermanos, creo que el final de una confrontación con alguien de estos hermanos, o una disciplina, hablando de una disciplina en la iglesia, tiene que ser la restauración final. Ahora, hermano, lo que voy a decir es claro y muy conciso. Hermanos, nosotros en nuestras iglesias bautistas fundamentales hemos sido enseñados muy poco al respecto de la restauración. Algunos creen que somos como desechables, ¿verdad? Hasta escuché una vez un pastor predicar un sermón de decir somos desechables, y en verdad tenía razón de cómo el diablo puede destruir a alguien. Pero la realidad es que no, hermano. La realidad es que no. Si tú eres salvo, y tú eres un hijo de Dios, tu identidad está en Cristo. Tu identidad no está en lo que hiciste o no hiciste. Tu identidad está en Jesucristo. Tienes una posición en Cristo. Ahora, no se pierde la salvación, entendemos esto, ¿verdad? Ahora, hermano, quiero hablar de estas cosas porque a veces, hermano, va a suceder cosas en nuestra iglesia o en el alrededor nuestro de grupo de cristianos y no sabemos cómo actuar, hermano. No sabemos cómo actuar, no sabemos cómo ayudar al hermano. A veces todo lo que se hace ni siquiera es en bien del hermano, ni en pro del hermano. Entonces quisiera ver qué dice la Biblia, no lo que usted y yo pensamos, no lo que dice la Iglesia Bautista Fundamental, no lo que la filosofía de tal o cual pastor, sino más bien lo que dice la Biblia y cómo debemos actuar. Y créame, hermano, que en esto usted y yo vamos a salir muy enfrentados, confrontados por la palabra de Dios, y sería bueno tomar decisiones esta mañana. Jehová Dios, ayúdenos, Padre, para con sabiduría tratar este tema y también con espiritualidad, y Padre, que este tema pueda llegar a nuestros oídos y también a nuestros corazones para poder, Señor, actuar como tú deseas con aquellos que de alguna manera te han fallado, Señor, o están en una situación en que necesitan ser confrontados. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dice ahí, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Bueno, hermanos, si un hermano es encontrado o es encontrado, sea por confesión propia o sea porque alguien lo descubrió en una situación comprometedora, una situación de pecado, o una situación, vamos a decirlo así, que esta persona requiere restauración inmediata, o si a veces la restauración es inmediata, pero requiere de ser restaurado. Dice lo primero, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y luego apela, dice, y vosotros que sois espirituales. Entonces, hermano, este trabajo de restaurar y de levantar al caído es para los que son espirituales. No es para gente carnal.
no es para gente vestida de su propia justicia. Esto no es para fariseos. Esto no es para los que se dan baños de pureza y dicen, uy, yo nunca haría eso. No, joder, el hermano hizo tales cosas, la verdad, qué tremendo hermano. Y vean, no, ahora dónde está. Y pudo haber sido hasta su héroe de la fe, pudo haber sido su pastor, pudo haber sido el hermano que te ganó a Cristo, no sé quién haya sido, ¿no? Pero dice que se requiere de alguien espiritual. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar buscando crecer en nuestra vida diaria espiritual, en nuestra comunión con Dios, en orar la Biblia, en leer la Biblia, en meditar en la palabra de Dios, para tener una vida espiritual. Alguien que no es espiritual no puede ayudar al hermano. ¿Por qué? O porque se puede hacer de todo del lado del hermano caído, o se puede hacer todo del lado, a veces, ¿verdad?, de la iglesia, de una manera, o del pastor, o de los hermanos, de una manera muy sádica. Y hermano, entendamos algo, usted y yo no estamos a favor de uno o de otro, nosotros estamos a favor de Dios y de lo que su palabra declara, de lo que su palabra dice. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que el primer requisito para poder ayudar a alguien es ser espiritual. Usted tiene que ser espiritual. Déjenme ver qué dice Romanos capítulo 15, versículo 1. Déjenme ver si es el versículo que busco. Romanos 15, 1. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dice Pablo que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ahora, hermano, eso quiere decir también que va a haber gente fortalecida en su espíritu para guiar a estas personas. Ahora, debemos soportar, eso no quiere decir tolerar, esto no quiere decir que vamos a apapachar el pecado en ninguna manera. Entonces se requiere de una fortaleza especial espiritual, ¿verdad? Número 1. Número 2, también se requiere, hermano, de mansedumbre. Mansedumbre, hermanos, el ejemplo mayor de mansedumbre es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él es el ejemplo mayor. También la Biblia pone a Moisés como un hombre manso. Mansedumbre, hermano, es una cualidad de carácter, dice la cualidad de carácter de mansedumbre, que es ceder mis derechos y mis expectativas con el deseo de servir. Ceder mis derechos y expectativas con el deseo de servir. Lo pone ahí la definición como fuerza bajo control. No es lo mismo tener un caballo salvaje corriendo en un campo, ¿verdad?, corriendo desbocadamente, sin dirección, sin saber qué hacer. No es lo mismo a tener un caballo domesticado que puede llevar una carga o puede llevar una persona, ¿verdad? Es muy diferente. Eso es la mansedumbre, la fuerza bajo control. Entonces, hermano, esto quiere decir que la persona que quiere restaurar a alguien, o el cristiano quiere ayudar a alguien, requiere ser manso, se requiere de mansedumbre. Moisés, siendo manso, lo más que lo descalificó fue el día que perdió su mansedumbre, ¿verdad? El día que golpeó la peña, el día que golpeó la roca. Pero vemos, hermano, cuando Dios en una ocasión o varias ocasiones estaba a punto de destruir al pueblo de Israel, y vemos a Moisés, ¿verdad?, interponiéndose, diciendo, Dios, no lo hagas por amor de tu nombre. Ni siquiera apelaba al pueblo, ni siquiera apelaba al pueblo de Israel, hablaba de la grandeza de Dios, hablaba de la magnitud de Dios, y entonces ahí toda la fuerza de Moisés se encauzaba a pedirle a Dios que no destruyera a Israel. Vemos entonces como Moisés, como hombre manso, estaba usando mansedumbre a favor de otros. ¿Merecían ser destruidos? Sí. ¿Merecía el pueblo de Israel ser eliminado y Dios podía levantar otro pueblo de la misma arena? Sí. Pero aquí vemos a Moisés pensando en el pueblo, pensando también en la gloria de Dios, en lo que dirían sus enemigos, que Dios sería un Dios malo que sacó a la gente de Egipto, le llevó al desierto nada más para matarla, ¿verdad? Y Moisés se interpone. Entonces también, hermanos, vamos a entender que uno que quiere restaurar es uno que se pone en medio. Es uno que se pone en medio, ¿verdad? No a favor de uno, a favor de otro.
estamos poniéndonos en medio a poder ayudar al que ha cometido una falta, al que ha caído. Ahora también, hermano, no solamente un cristiano puede caer por cuestiones de inmoralidad o situaciones mayores que siempre vienen a nuestra mente. ¿Sabe, hermano? También hay cristianos que están debilitados por el diablo, están debilitados por su propia carne, que se han olvidado de sí mismos, se han olvidado de Dios, que el diablo penetre su mente de una manera atroz, y ellos también necesitan ayuda, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, número uno, requiere de una persona espiritual, ¿verdad? También se requiere que esa persona sea mansa, y también, hermano, se requiere de que de parte del caído haya arrepentimiento. Ahorita vamos a mirar eso. Hermano, no puede haber una restauración si alguien está caído sin arrepentimiento. Esto puede suceder. Hay gente muy noble en las iglesias que intenta ayudar a otros, pero en el punto de ayudarlo quiere salvar su pecado. No se puede así. No se puede así. Ahora, la palabra restaurar, hermano, quiere decir volver a su estado anterior o a su estado habitual, ¿verdad? Eso quiere decir restaurar de una manera. Ahora, hermano, en este punto de restaurar, algunos van a perder. Porque si eres un pastor y cometiste inmoralidad, ya no puedes ser pastor, eso es seguro. La restauración no va al grado de tu título que tenías. La restauración va al punto, hermano, de nuestra posición. Somos hijos de Dios. Somos comprados por sangre, herederos de la vida eterna, coherederos juntamente con Cristo. Entonces esto nos da una posición con Cristo. Ahora, hermano, algo que la persona que va a trabajar con alguien que ha caído, hermano, tenemos que entender esto. Esta persona, al ser mansa y espiritual, tiene que dejar los chismes, tiene que abandonar los chismes. Dice ahí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, hermanos, por favor, versículo 11. Gálatas 2:11. Como esa persona es muy espiritual, no es una persona chismosa. Gálatas capítulo 2, el versículo 11. Dice la Biblia: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados, se sigue hablando, ¿verdad? Y hermano, entonces aquí Pablo está haciendo una confrontación con Pedro y también con Bernabé. Hermano, esta persona estaba cayendo hermano Pedro estaba cayendo en un estado de hipocresía, ¿sí? Y esta hipocresía, hermano, que estaba arrastrando a otros, ¿verdad? Pedro estaba conduciéndose según mejor le parecía, y aquí dice por miedo, ¿verdad? Entonces, hermano, vino Pablo, y la verdad no fue amable con Pedro, y lo hizo en público. Ahora, hermano, ¿por qué esta acusación de Pablo y confrontación de Pablo tuvo que ser pública? Bueno, por el carácter, número uno, de la situación. Y número dos, también por la investidura de autoridad que Pedro tenía. Por la investidura de autoridad que Pedro tenía y por el grado de falta que estaba haciendo, tenía que ser algo público. La falta de Pedro era pública.
él estaba ofendiendo a muchos con su actitud. Era pública, ¿sí me explico? Ahora, vemos también que la Biblia usa la confrontación privada, no solamente la confrontación pública, y es donde tenemos que ser muy juiciosos. Segundo de Samuel 12, por favor, hermanos, segundo de Samuel 12. Veamos qué dice la Biblia al respecto de también una confrontación privada. Versículo 1 al 7. Segundo de Samuel 12. Y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, y juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino una de su camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, y porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora, hermano, aquí vemos una confrontación privada. Dijimos que la confrontación de Pablo hacia Pedro tuvo que ser pública por el grado de afectación, ¿verdad? Vemos que aquí fue una confrontación pública por el grado de agentes del alrededor, de los testigos, y vemos que Pablo, ¿verdad?, sí fue y confrontó. Pero también, hermano, Dios tenía que tratar con David, y para esto usa al profeta Natán. Y el profeta Natán es quien va, un hombre espiritual, y habla con el rey David y le da una ilustración, ¿verdad? A manera de ilustración, le cuenta una historia, y es aquí donde el rey David se indigna, y luego dice: Natán, tú eres este hombre. Nos vemos en una confrontación privada. Entonces, hermano, se requiere entonces en este asunto de la confrontación evita los chismes, hermano. La confrontación evita los chismes. Hay un montón de gente chismosa en las iglesias. Un hermano que comete una indiscreción, queda descalificado para el ministerio, o una situación en su vida, y hermano, lo primero que hace la gente, en lugar de ir y restaurar o hablar con el hermano, es ir de chismoso. La pregunta es: ¿quién le puso a usted por juez? Ahora, si usted dice: ok, yo no me siento capaz, y creo que eso tiene que saber un pastor de una manera, o no sé, y lo comunica de una manera solamente informando, no tiene un problema si usted solamente está informando. Pero mire, hay gente que tiene una mente de Caín. Esa es la realidad. En las iglesias bautistas fundamentales hay gente que tiene una mente de Caín, ¿verdad? De matar a los hermanos. Dijo el hermano Pablo, les dijo a los corintios: si os mordéis y coméis, y no recuerdo bien, estoy transmitiendo un pasaje, dice: mirad que no os consumáis. ¿Verdad, hermano? La gente iba a dar hermano, y pastor, hermano, ¿y qué vamos a hacer con él? Hermana, ¿qué te importa? Atiende tu vida, no seas metiche. Tito le dijo a las ancianas que enseñaron a las mujeres a no ser metiches, a los más jóvenes. ¿Qué te importa lo que haya pasado? Si tú fueras tú, ¿cómo te gustaría que estuviéramos juzgándote? La confrontación evita el chisme, evita el chismoso, evita al fariseo bañado de su propia justicia. Por eso se requiere de uno espiritual, vimos aquí, se requiere de uno espiritual para evitar al carnal chismoso, metiche y fariseo. Si tú notas, el último párrafo del texto que leímos de Gálatas 6 dice: considerándote a ti mismo. Y esto
de considerándote a ti mismo es que tú y yo somos capaces de cometer peores cosas que la persona que vas a ayudar o que pretendemos ayudar. Si alguno fuera hallado en una falta, vosotros que sois espirituales, con el espíritu de mansedumbre. Hermano, tenemos que entender que la confrontación es importante. La confrontación es importante. Y yo recuerdo una iglesia que estuve pues siendo miembro. Llegó un hermano, ¿verdad?, con el pastor y le dijo: oh, pastor, vi a ese hermano fumando marihuana y ahí estaba en la esquina de su trabajo y estaba fumando marihuana y bueno, el pastor le dijo: ven, le dijo al hermano, dime qué viste. Preguntó qué fue lo que tuviste. Dijo: ok, yo me voy a encargar de aquí adelante en el asunto y tú no puedes platicar esto con nadie. Yo voy a tratar con el hermano y vamos a ayudar al hermano con su adicción. Era un hermano que recién había sido salvo y tenía muchos conflictos de su vida pasada, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que medir el asunto. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Y hermano, no quiero decir que lo que hace alguien esté bien. Lo que estoy diciendo es que si alguien no está haciendo algo bien y todavía hay un chismoso en medio de la congregación, esto se empeora. Por eso es para espirituales, no para los que están vestidos de su propia justicia, no para los que piensan que nunca van a pecar. Pero hermano, se requiere confrontación para evitar el chisme y se requiere con que el personaje sea ubicado en el grado de su falta. Vea cómo Dios, hermano, le da esta historia a Natán. Y si usted entiende, hermano, mire, Natán y David son amigos de por vida. Y yo creo mucho del amor de David hacia Natán. No era nada más porque era un profeta, es porque él ayudó a salir de esa situación. David no quería confesar su pecado. David, hermano, se encontraba ocultando su pecado. Y hermano, David cada vez estaba acabando más en la tierra para hundirse en su vida espiritual. Pero vemos, hermano, que este hombre lleno de misericordia viene con él y hermano, no se tienta el corazón y le dice: tú eres este hombre, David. Entonces, hermano, también la confrontación es para ayudar a la persona a medir el grado de su falta. Pedro escucha de Pablo y le dice: mira, tú estabas hace la semana pasada comiendo el cerdo con nosotros, estabas comiendo conejo, y ahora estás allá sentados con los que dicen que no se puede comer. ¿De qué se trata, Pedro? La semana pasada estabas diciendo un sermón que no se podía, que no era necesario circuncidarse para ser salvo, como dice la Escritura, y ahora tú estás diciendo con tus actos que la circuncisión es necesaria para salvación. Hermano, la confrontación es para ayudar al transgresor a entender el grado de su falta. Al comprender, muchas veces, hermano, la persona que transgrede de alguna manera o ha caído de alguna manera no puede entender el grado de su afectación, el grado de su falta, el grado de lo que hizo. Entonces, para esto también es la confrontación, para entender a la persona lo que hizo, lo que está haciendo. ¿Sí me explico, hermanos? Vemos, hermano, como Pablo usa la Biblia para confrontar a Pedro, pero luego también como a Natán usa la persona de Dios para confrontar a David. Vemos aquí, hermano, también situaciones, hermano. El grado de la falta no se mide por quién es uno o por lo que yo pienso, es por lo que dice la Biblia y por la persona de Dios. El grado de una falta se mide por lo que dice la Biblia y por la persona de Dios. ¿Cuánto ofendimos a Dios? ¿Cuánto lastimamos, por no así decirlo, el corazón de Dios? ¿Cuánto la obra de Dios se vio afectada, verdad? Y vemos, hermano, cuando Natán empieza a decir, le dice: porque has hecho blasfemar a los enemigos de Dios por lo que hiciste. Ahora, entendamos algo, hermano. Dijimos que el propósito final de la restauración es volver a la persona a su estado anterior. Pero déjenme le digo algo, hermano.
muchas veces la persona va a tener que pagar por el precio de su pecado. Eso es inevitable. David, hermano, tuvo que pagar 4 veces. La muerte del hijo de Betsabé, que había tenido en adulterio. Después Amnón viola a Tamar. Después Absalón mata a Amnón. Y al final Absalón se rebela en el reino. 4 veces pagó. Entonces, tenemos que entender algo, hermano. Aunque haya restauración, el pecado va a seguir sus consecuencias en quien permitió que el pecado obrara en él. Eso es muy importante, hermanos, de entender y aclarar. Es que yo quisiera volver a mi antiguo oficio que tenía como pastor o como diácono. ¿Sabes qué, hermanos? Si tú caíste en un estado de fornicación, o fuiste llevado al adulterio, o cometiste adulterio, de otra manera dicha, más clara, tú ya no puedes volver a ministrar en ese puesto que tenías. La Biblia es clara. Dijimos que tomamos esta posición de acuerdo a nuestra relación con Cristo. Ahora, hermano, dentro de esta confrontación, hermano, tenemos que ver que mucho de este campo del trabajo va a tener que darse en la mente. Allá 2 Corintios 10 dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, tenemos que entender esto. Así también como algunos quieren ayudar, también el diablo quiere destruir. El diablo va a decirle a ese hermano que ya sirve para nada. El diablo va a decirle a ese hermano que está destruido. O si no el diablo, sus demonios, y si no los demonios, algún hermano en Cristo carnal, se lo va a decir. Y va a decir, ya no sirvo para nada. Hermano, nadie es desechable en el ministerio. Nadie. Tenemos una posición en Cristo. Tenemos una identidad en Cristo. Fuimos salvos por la sangre de Cristo. Entonces, esta es nuestra identidad, esta es nuestra posición. Somos hechos hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo, cuando confesamos nuestros pecados o más bien dicho, cuando nos arrepentimos, aclarando, cuando nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón y entonces fuimos salvos. Dios nos dio una identidad en Cristo. Efesios 2 dice que nos ha sentado en los lugares celestes con Cristo Jesús. Entonces, mucho de lo que vamos a tratar con esta persona estará en el campo de su mente. Entonces tenemos que entender que tenemos que ayudar la mente de esta persona. Entonces recordarle la posición de Cristo. Recordarle a esta persona que él tiene una posición en Cristo. Ahora también, hermano, la persona que está siendo restaurada tiene que ayudar a entender algo. Él tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema con la mayoría de la gente que no se restaura. No quieren rendir cuentas. Yo me encuentro en la reputación y encuentro un montón de pastores que ni tienen pastor. Y le preguntas, ¿quién es tu pastor? Pues Jehová es mi pastor. Hermano, nadie puede vivir sin rendirle a otro cuentas humanamente. Eso dice la Biblia. ¿Verdad? Eso es muy importante. Tenemos que rendirle cuentas a otro. Entonces, si la persona va a querer ser restaurada, tiene que estar dispuesta a la rendición de cuentas. Y alguien te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Algunos piensan que restaurar es solo amor y apapachar y decir, vente. No es así. Yo recuerdo una ocasión, una señorita se había ido de la iglesia por decisión propia y se fue al mundo y tiró su vida en el mundo. Y luego una hermana lo trajo el domingo, dijo, no, pastor, la hermana antes tocaba el piano. Yo le dije que si venía hoy va a tocar el piano. Yo le dije, la hermana no va a tocar el piano. Eso no es restauración. Restaurar no es apapachar el pecado de otro. Eso es ser cómplice, alcahuete. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, la persona, hermano, que está siendo restaurada tiene que estar dispuesta a una confrontación cara a cara. Evitar los chismes.
ser espirituales. Pero también a la vez, hermano, esta persona, mientras tú la ayudas y estás trabajando en su mente, como dijimos, porque el diablo y los pensamientos propios y los dichos de otros le han afectado de tal manera a su mente que él no se siente digno, y está bien no sentirse digno. Ahora, hermano, la confrontación tiene que llevar a un grado de arrepentimiento. El propósito de la confrontación es llevar a un grado de arrepentimiento. La persona comprende el grado de su falta hacia Dios o hacia otra persona o hacia alguien, pero especialmente hacia Dios, que tiene que llevarle al arrepentimiento. Y vemos, hermano, el Salmo 51, y si no me equivoco, el Salmo 32, son salmos en que David escribe confesando su pecado. Y también David escribe su estado de deterioro espiritual. Si notamos en el Salmo 51, esconder el pecado no trae nada, hermano. No nos ayuda en nada. Pero, hermano, vemos aquí a un Natán espiritual que es capaz de enfrentar al rey David de una manera espiritual y lo lleva al arrepentimiento. David no pudo huir de las consecuencias de su pecado, pero pudo vivir estas consecuencias al lado de Dios. Es algo que tenemos que ayudar a la gente. Mira, tú te puedes ir al mundo, puedes apartar de Dios, puedes dejar la iglesia, pero puedes pasar todo esto sin Dios. Con su efecto, puedes enfrentar las consecuencias de tus decisiones equivocadas con Dios. El pecado, hermano, trae a la luz muerte. Esa es una realidad. Nos tenemos que ayudar, hermano, nosotros pensar esto. No estoy ahí para apapachar el pecado, no estoy ahí estoy ahí para consolar en una manera, pero no estoy ahí para decir que lo que hiciste está bien. No, lo que requiere la confrontación es que la persona entienda el grado de su falta para ser llevado al arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento no es entre tú y él, el arrepentimiento es entre esa persona y Dios. Eso es muy importante, hermano. Ahora, hermano, la restauración, veamos que dice Isaías, capítulo 35, versículo 3. Isaías 35, 3. Voy a apurarme porque queda poco tiempo. Isaías capítulo 35 y el versículo 3. Dice de esta manera. Dice la Biblia, versículo 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Hermanos, necesitamos gente que también esté dispuesta a animar a otros. Hay gente que ha caído no en un grado de desaprobación tal, ha caído en desánimo, ha caído en depresión, ha caído en pereza espiritual. Y hermano, también es pecado. Pero hermano, necesitamos a alguien que vaya y les diga que todavía Dios tiene interés en ellos. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios. Hermano, el ánimo viene de Dios. Pero necesitamos a alguien dispuesto a esto. A alguien espiritual con disposición. Mira que dice Ezequiel 34:16. Ezequiel 34:16. Perdón. Dice la palabra de Dios. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil a la descarriada. Vendré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Hermano, mira, a veces el trabajo del pastor es ir y sacarle al lobo de la boca un pedazo de la pata de una oveja, un pedazo de la cabeza, un pedazo de costilla, y intentar con eso hacer algo. Ese es el trabajo de pastor. Entonces, si tú eres pastor y me estás escuchando, yo no puedo entender pastores que traten con desprecio a la oveja caída. ¿Sí me explico? Ese es el trabajo del pastor, cuidar de la oveja. Y si algo le podemos arrebatar al lobo del hocico, con eso se va a trabajar. Intentar hacer milagros, sí, pero ese es tu trabajo. Si no, no seas pastor. Busca tu trabajo. Ese es el trabajo de Dios.
Es el deseo de Dios, es el corazón de Dios. Emana de su mente, emana de su espíritu, emana de su ser. Y nosotros estamos para imitarlo a Él en esta situación. También la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, mucha gente está pensando en, y no está mal, ¿cuántas almas vamos a salvar? ¿Y cuánta gente va a venir a los pies de Cristo? Y hermano, ¿cuánta gente está diciendo, está pensando en ayunar y aquí y allá? Y hermano, nos hemos olvidado del caído. Nos hemos dejado tirados ahí a merced del enemigo. ¿No hace eso un soldado? ¿Eso no se enseña en un ejército? Si el soldado cae, otro más viene y lo levanta. Oye, otro más viene y lo ayuda y lo lleva al hospital para ser atendido y sanado por médicos. Veamos que dice 2 Timoteo 4:11. 2 Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas, ve a la posición de Pablo, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Años atrás, hermano, Pablo había tenido un conflicto enorme con Bernabé, tanto que se dividieron. Y hermano, ahora han pasado 2 años y dice, trae conmigo a Marcos. Aquí hay que me abandonó un día, hay que estando nosotros en medio de la agreste y cruenta persecución, llevando el evangelio, nos abandonó. Y se fue y se regresó a la mitad del camino, pero tráelo porque ahora me es útil. ¿Sabes, hermano? Para que esto llegara a suceder, tuvo que haber un Bernabé disponible. Hermano, para que Pablo pudiera llegar a trabajar, hermano, también tuvo que haber un Bernabé disponible. Ve que dice Hechos 9:27. Hechos 9:27. Y estamos aquí hablando del espíritu del confrontador o el espíritu del que está ayudando. Hechos 9:27 dice la Biblia. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado poderosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos desde Jerusalén y entraba y salía. Hermano, no podemos tener un Bernabé, no podemos tener un Pablo sin un Bernabé. Y luego vemos a Bernabé, hermano, cuando Pablo, por alguna razón, se va a Tarso. Yo no sé la razón porque Pablo fue a Tarso, pero Bernabé, hermano, es enviado por la iglesia a pastorear la iglesia en Antioquía. Y hermano, de ahí, de Antioquía de Siria, hermano, hay una gran conversión de judíos y una gran conversión de gentiles. Y Bernabé entiende que no puede hacer esta obra sin un misionero a los gentiles y va a buscar a Tarso, a Pablo, hermano. Y a Bernabé no le importa los números de personas que están siendo salvas, no le importa el llamamiento, lo que le interesa es que la obra de Dios siga creciendo y va y trae a Pablo con él. Esto es lo que hace una persona que restaura. Esto es un hombre manso, que pone por encima de sí mismo, por encima de sus expectativas, la necesidad de otro, la necesidad de la obra. A Pablo no había querido ningún pecado de que lo desacreditara, y vemos aquí entonces a Bernabé. No pudiéramos tener un Juan Marcos y un Pablo sin un Bernabé. Necesitamos gente con el espíritu de Bernabé y menos gente con el espíritu de Caín en nuestras iglesias. Necesitamos más gente espiritual y menos fariseos en nuestras iglesias para ayudar a la gente que ha caído. Es una manera que avergüenza al fundamentalismo, la manera en que tratamos a los caídos y se leña del árbol caído. Avergüenza el nombre de Dios, avergüenza el nombre de nuestra institución y avergüenza el nombre de nuestro movimiento. ¿Qué sucede, hermano, si alguien no quiere ser restaurado? La Biblia también nos dice, hermano. La Biblia también nos dice. Yo no dudo, hermanos, que hay momentos en que hay cosas que tienen que hacerse públicas. Hay cosas que tienen que salir a la luz en la misma iglesia. Si hay un hermano en rebeldía, un hermano obstinado en su pecado, vemos que dice 1 Tesalonicenses 4:6. 1 Tesalonicenses 4:6. Dice la Biblia, que ninguno agrave ni engañe en nada
estoy leyendo mal. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces, hermanos, vamos a dejar esto en un punto. Si hay alguien que no quiere ser restaurado, bueno, esa persona se las tendrá que ver con Dios. La iglesia tiene que tomar sus decisiones personalmente, la iglesia. Si esta persona es una figura pública, tendrá que mandarse a algún aviso público también, pensando si es un pastor, un conferencista, que no puede ya estar viajando por las iglesias y predicar, o un misionero que está dejando el campo. Solamente en el caso de que esté en rebeldía total. Dice que el Señor es el vengador. Y así lo pone, ¿verdad? Con alguien que está renuente a restaurarse. Y el último cosa, hermano. Mientras esta persona, que es espiritual, llena de espiritualidad, llena de mansedumbre, está trabajando con alguien, la primera cosa que tiene que pensar y meditar es considerarse a sí mismo. Usted y yo somos capaces de cometer las cosas menos imaginables. ¿Sí me explico? Lo que está diciendo Pablo de una manera es, trátalo como si estuvieras tratando contigo. Trátalo como si el caído fueras tú. Trátalo como si estuvieran levantándote a ti. ¿Te explico, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo caigo, yo me lleno de misericordia hacia mí mismo. Cuando yo caigo, hermano, y me encuentro en una comunicación con Dios, y me encuentro en un estado de arrepentimiento, encuentro que solo Dios me puede ayudar. Papá está diciendo, considérate tú, como que seas tú ayudado. Hermana chismosa, quisiera ser atendida como la misma manera entre chismes perniciosos. Es lo que dice Pablo. Hermano metiche, quisiera ser atendido y si cayeras de la misma manera que tú estás atendiendo este asunto. Es lo que dice Pablo, hermanos. Tú y yo somos capaces también de hacer todo esto. Y más que no nos imaginamos. Nadie es desechable en el ministerio. Nadie. Dios tiene planes para cada uno. Y hermanos, si tú me oyes de allá en el radio, donde tú te encuentres, si tú estás en una situación, déjame te digo que Dios todavía tiene planes para ti. Tú tienes una identidad en Cristo. Quizás perdiste tu posición, perdiste tu ministerio. Quizás no podrás volver a tener el mismo ministerio que tenías antes, pero Dios todavía tiene planes contigo y tú puedes ser muy útil en la obra todavía. No dejes que el diablo y la gente te engañen. Tú sigues siendo un hijo de Dios. Tú sigues perteneciendo a la familia de Dios. Y si tú estás arrepentido, nosotros vamos a amarte. No dejes que el diablo te engañe. Tú tienes un lugar destinado para ti en los lugares celestes en este mismo momento, según Efesios capítulo 2. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes una posición en Cristo todavía. No dejes que el diablo y el mundo te engañen. No dejes que la gente sin escrúpulos llamada cristiana te engañe tampoco. Hay una posición que tienes en Cristo y nadie te la puede reclamar ni nadie te la puede quitar porque te fue dada a precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo, del Dios que te ama también. Sin en cambio, así hay un cristiano que puede decir, voy a seguir con mi pecado. Yo voy a seguir como yo quiero, ya fui atendido, ya fui atendido con misericordia, ya alguien espiritual me vino y me confrontó. Mira, tú estás a la merced de la ira de Dios. Esa es una situación real, también muy real. Dice aquí que el Señor es el vengador, según leímos en 1 Tesalonicenses 4:6. A Dios, gracias por hablarnos, Padre. Señor, son temas que muy pocas veces tratamos en nuestros púlpitos. Son temas, Señor, que a veces suenan perniciosos o bochornosos al tratar. Pero Dios, danos sabiduría, danos llenura de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Padre, porque en multitud de veces juzgamos de una manera equivocada.
a nuestro hermano o nuestra hermana, Señor. Por favor, Padre, bendice esta enseñanza. Permite que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y tomamos decisiones que han de afectar la vida de muchos para bien, por el resto de nuestras vidas y también para la eternidad. Ayuda a cada hermano que ha caído, Señor, que el diablo todavía le atormenta en su mente, que todavía los pensamientos y los dichos de gente cristiana no espiritual está afectando. Levanta su mente, Señor. Levanta su espíritu, Señor, que él vuelva a tomar y a reclamar las promesas tuyas para él, y que él pueda ser restaurado y pueda ser útil para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor, tremenda enseñanza. Amén, pastor. Levantando al caído. Y pastor, el tiempo se nos acaba, pero no sé si quiere enviar un saludo antes de despedir su participación. No, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día y que el gozo y la gracia del Señor estén en sus vidas. Gracias, hermano Hugo, por esta mañana, y gracias también a la Voz de la Victoria. Amén, pastor, que el Señor te bendiga y te agradecemos este día el tiempo que tomaste para predicar. Dios te guarde, varón. Se cortó, hermano, se cortó la llamada, pero bueno, despedimos el canto del gallo esta mañana con este canto. Nos escuchamos mañana con el evangelista David Abbott. Y bueno, no se olviden, hermanos, de apoyar al pastor Arriola con la compra de instrumentos musicales para el viaje a Cuba. Todavía tiene tiempo, hermano, esta semana de hacerlo. Póngase en contacto con el pastor Manuel Arriola. Y bueno, que el Señor les bendiga, que pasen un excelente día. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9 de la mañana. Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Oh Jehová,
estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador.